Vivimos en una era en que el espejo se ha convertido en el juez más cruel de la humanidad. Las redes sociales venden perfección, los filtros prometen juventud eterna y la fama parece recompensar solo a quien tiene el rostro correcto, el cuerpo correcto, la apariencia correcta. Pero, ¿qué pasa cuando la búsqueda de la belleza sobrepasa el límite? Cuando la necesidad de agradar al reflejo se transforma en una obsesión capaz de destruir vidas enteras. Hoy, vas a conocer historias reales de personas que desafiaron el tiempo, el cuerpo e incluso su propia identidad. Hombres y mujeres que fueron íconos de éxito, belleza y libertad, pero que terminaron siendo devorados por la misma vanidad que los hizo famosos. Pete Burns, el vocalista de la banda de Dora Life, fue un símbolo de los años 80. Su voz poderosa y su estilo andrógino lo convirtieron en un ícono de la cultura pop, pero el espejo se volvió su enemigo. Una simple cirugía de nariz abrió las puertas a decenas de procedimientos que lo dejaron irreconocible. Tara Jane M.C. Conchie, la Barbie humana de Australia, gastó fortunas para transformar su cuerpo en una versión artificial de la perfección. En el proceso, perdió la naturalidad y su propia identidad. Dennis Abner, el hombre que quiso ser un tigre, llevó la modificación corporal a un nivel espiritual, hasta que la sociedad lo transformó en un espectáculo. Lin May, la eterna estrella mexicana, intentó luchar contra el tiempo y acabó prisionera de un rostro destruido por un error médico. Micaela Romanini, una socialité italiana de belleza impecable, se convirtió en una advertencia viva sobre los excesos de la cirugía estética. Y Carol Bryan, que solo quería suavizar algunas arrugas, vio su vida derrumbarse después de un procedimiento mal hecho que la dejó desfigurada y ciega de un ojo. Estas no son historias sobre vanidad. Son historias sobre dolor, sobre el deseo humano de ser amado, aceptado y eterno. Son reflejos de un mundo donde la apariencia vale más que la esencia y donde bisturí promete lo que el corazón jamás podrá sostener. Prepárate, porque lo que vas a ver hoy no es solo impactante, es profundamente humano. Antes de continuar, deja tu like y suscríbete al canal. Eso ayuda a YouTube a entender que quieres ver más contenidos como este. Historias reales, intensas y llenas de emoción, que van más allá de lo que muestran las cámaras. Cada suscripción es una señal para el algoritmo de que este canal merece crecer y seguir revelando verdades que muchos prefieren esconder. Y no te vayas ahora, mira hasta el final, porque la última revelación de este vídeo te dejará completamente impactado y puede cambiar para siempre la forma en que ves la belleza, la fama y la propia identidad. En los años 80, el mundo giraba al son de USP Marrone, Laika Record, y en el centro de ese huracán estaba Pete Burns. Extravagante, magnético e imposible de ignorar. El vocalista de la banda de Dora Life no era solo un músico, era un fenómeno visual. Su imagen andrógina, marcada por labios voluminosos, cabellos salvajes y ropa atrevida, rompía tabúes mucho antes de que el mundo estuviera listo para entenderlo. Pete no era solo un artista, era una provocación viva, alguien que desafiaba todas las reglas, incluidas las de su propio cuerpo. Pero lo que comenzó como expresión artística pronto se transformó en una guerra silenciosa entre el espejo y el alma. El primer golpe en esta batalla provino de algo aparentemente inofensivo, una cirugía de nariz realizada tras un accidente. El procedimiento salió bien, pero despertó un sentimiento peligroso, la sensación de poder cambiarse a sí mismo. De repente, Pete descubrió que el bisturí podía ser una herramienta de reinvención. Y cuanto más se alteraba, más creía estar acercándose a su versión ideal. Pero esa búsqueda no tenía fin. Vinieron las inyecciones labiales, las remodelaciones de mejillas, las prótesis de barbilla, los rellenos, las reconstrucciones, una secuencia interminable de retoques que prometían liberación, pero solo traían dependencia. Él decía, con orgullo e ironía, «Soy mi propia obra de arte». Y, en cierto modo, lo era. Pero como todo arte hecho con dolor, su cuerpo comenzó a cobrar el precio. Los procedimientos se acumularon y con ellos vinieron las infecciones, las cicatrices y los fallos irreversibles. Pete pasó a enfrentar dolores físicos constantes y cirugías correctivas que parecían nunca terminar. Cada operación era un intento desesperado de arreglar lo que la anterior había destruido. Aún así, continuaba como si el dolor fuera parte inevitable del proceso creativo de sí mismo. En entrevistas, hablaba abiertamente sobre los errores médicos, los gastos exorbitantes y los momentos de arrepentimiento, pero nunca admitía la derrota. Para él, cambiar el rostro era una forma de gritar contra un mundo que intentaba meterlo en una caja. Era su manera de existir, aunque eso lo destruyera lentamente. Amigos cercanos dicen que, en los últimos años, Pete ya no se reconocía en las fotos. El espejo,
que un día fue aliado, se convirtió en enemigo. La imagen reflejada ya no correspondía al hombre que vivía dentro de él. Aún así, se defendía con humor ácido, diciendo que no se arrepentía de nada y que moriría fiel a su propia estética. Y fue lo que sucedió. En 2016, a los 57 años, Pete Burns murió de un ataque cardíaco súbito, un fin inesperado, pero de alguna forma coherente con la intensidad con que vivió. Su muerte dejó a los fans en shock y reavivó el debate sobre el precio psicológico de la transformación estética. Porque, en el fondo, Pete no quería solo ser bonito, quería ser eterno, quería ser visto, recordado, adorado. Transformó su propio cuerpo en un manifiesto, el rostro en un lienzo y el dolor en combustible. El problema es que el arte que creó terminó devorando al artista. Hoy, Pete Burns es recordado no solo como un ícono de la música y de la audacia visual, sino como una advertencia silenciosa sobre los límites de la reinvención humana. Su voz aún resuena, fuerte e hipnótica, pero su rostro permanece como símbolo de una búsqueda sin retorno, el intento de esculpir la propia alma hasta que ella, exhausta, se rompa en 1000 pedazos. A veces, el precio de ser único es dejar de ser tú. En los lujosos suburbios de Melbourne, Australia, una mujer camina por las calles como si estuviera desfilando en una alfombra roja invisible. Cabello rubio de un brillo casi artificial, piel impecablemente bronceada, ropa ajustada que grita atención por donde pasa, y un rostro que parece salido de una muñeca, pero moldeado a la fuerza. Ella es Tara Jane M.C. Conche, conocida mundialmente como la Barbie humana. Una mujer que decidió transformar su cuerpo en una obra viva de fantasía, pero que acabó convirtiéndose en prisionera de su propia creación. La jornada de Tara comenzó de forma aparentemente inofensiva. Una joven fascinada por el mundo de la moda, de las celebridades y de la perfección estética. Desde muy temprana edad, ella creía que la belleza era poder, y que el poder significaba ser vista. La primera cirugía llegó a los 17 años, un pequeño retoque en la nariz. Después, los senos. Luego, los labios. Y, con cada modificación, Tara sentía una breve euforia, seguida de un vacío que solo podía llenarse con la próxima transformación. Era un ciclo interminable. En menos de una década, gastó más de $200,000 australianos en cirugías plásticas. Fueron 5 aumentos de senos, 6 rinoplastias, innumerables aplicaciones de botox, rellenos y lifting facial. En entrevistas, ella siempre repite la misma frase, casi como un mantra: la perfección es un viaje sin fin. Y vive de acuerdo con eso, siempre en dirección a la próxima operación, al próximo retoque, a la próxima reinvención. Pero lo más fascinante y perturbador es el contraste entre su confianza pública y el vacío que parece escondido detrás de la sonrisa. Tara no huye de los reflectores, al contrario, los busca. Ha participado en programas como Batch y Mirror Mirror, abriendo su vida y su cuerpo para que el mundo los vea. Frente a las cámaras, ella se describe como un proyecto en constante evolución, orgullosa de cada modificación. Pero cuando las luces se apagan, la realidad es menos glamorosa. Los médicos le han advertido innumerables veces. Su cuerpo, ya fragilizado por tantas cirugías, podría no resistir una más. El bajo peso, la piel estirada al límite, las complicaciones postoperatorias. Todo eso son señales de que ha sobrepasado los límites de lo posible. Aún así, ella insiste. Recientemente, anunció su intención de aumentar nuevamente los implantes mamarios, buscando una proporción casi surreal. Cuando un cirujano se negó a realizar el procedimiento, Tara simplemente buscó a otro. Y la pregunta que surge es inevitable. ¿Qué busca realmente? La respuesta, quizás, esté entre líneas en sus propias declaraciones. No quiero parecer natural, dijo una vez. Quiero parecer increíble. En esa frase hay algo más profundo que la vanidad. Está la confesión de una mujer que no busca aceptación, sino trascendencia. Tara quiere sobrepasar el límite de lo humano. Quiere ser recordada, quiere dejar una marca, aunque esa marca esté hecha de bisturí y silicona. En las redes sociales, exhibe el resultado de sus transformaciones con orgullo, y sus seguidores oscilan entre la admiración y el asombro. Algunos la llaman valiente, otros, loca, pero todos, sin excepción, la miran. Y de eso se alimenta, de la mirada ajena, de la validación, de la sensación de ser vista en un mundo que olvida rápidamente. Detrás de los flashes y el brillo, hay una historia silenciosa, la de una mujer que cree estar en control, pero es controlada por su propia imagen. Expertos en psicología señalan que casos como el de ella reflejan la presión social moderna,
Un ciclo vicioso donde la autoestima depende del espejo y el espejo nunca devuelve satisfacción. Tara no es una villana ni una víctima. Es un retrato humano del exceso. Una mujer que llevó el ideal de belleza al extremo hasta convertirse en símbolo de aquello que intentaba vencer, la imperfección. Aún así, ella continúa sonriendo, posando defendiéndose con convicción. La gente me juzga porque tiene miedo de lo que no entiende, dijo en una de sus entrevistas más famosas. Hoy, Tara vive entre clínicas, sesiones de fotos y apariciones en programas de televisión. Su cuerpo es su marca, su armadura y, al mismo tiempo, su prisión. Hay quienes dicen que se perdió intentando ser perfecta, otros afirman que solo encontró el coraje para vivir su propio sueño, sin importar cuán distorsionado parezca. La verdad es que Tara Jane M.C. Conchie se ha convertido en una metáfora viva de la era digital, un mundo donde la apariencia define el valor, donde el like sustituye al amor y donde la perfección se convirtió en la nueva adicción. Ella mira al espejo y ve a la Barbie que siempre quiso ser. Pero quizás, muy en el fondo, la mujer detrás del reflejo todavía se pregunte quién es realmente. A veces, la belleza que más brilla es la que apaga quienes somos por dentro. En un mundo donde todos intentan encajar, Dennis Abner decidió transformarse. Literalmente. Conocido como Stalking Cat, gato acechante, fue uno de los casos más radicales e incomprendidos de modificación corporal de la historia moderna. Veterano de la Marina de los Estados Unidos y analista de sistemas de profesión, Dennis parecía tener una vida común, hasta que un encuentro con un chamán lo cambió todo. Según él, aquel momento despertó una conexión espiritual profunda con su animal tótem, el tigre. A partir de ahí, Dennis creyó que su propósito era alinear cuerpo y espíritu, convirtiéndose, de hecho, en la encarnación de ese felino majestuoso. No por vanidad, ni por fama, sino por una especie de pacto con su propia esencia. La transformación comenzó de forma gradual. Primero, tatuajes que cubrían todo el rostro, creando patrones que imitaban el pelaje de un tigre. Después, implantes subdérmicos en la frente, en las mejillas y en las cejas, moldeando el rostro con contornos felinos. Luego, los dientes fueron afilados como colmillos. Las orejas, quirúrgicamente modificadas para parecer puntiagudas. Incluso el labio superior fue dividido, imitando el hocico del animal. En menos de una década, el hombre desapareció y el tigre surgió. Con más de 14 cirugías, Dennis Abner se convirtió en una criatura híbrida, medio humano, medio fiera. Y, al contrario de lo que muchos piensan, él no buscaba escandalizar. Su motivación era espiritual. Creía que esa metamorfosis lo acercaba a la naturaleza y lo conectaba con un nivel de conciencia que pocos podrían comprender. Pero el mundo raramente entiende a quién es diferente. Pronto, Stalking Cat se convirtió en titular, y también en objetivo. Apareció en programas como Larry King Live y Replace Believe It or Not, siempre intentando explicar que su cuerpo era una expresión de identidad, no un acto de locura. Sin embargo, por cada persona fascinada por su coraje, había miles listas para reírse. Las redes sociales, la prensa y el público lo etiquetaron como aberración, monstruo y mutante. Él, por su parte, respondía con calma: no quiero ser un espectáculo, solo quiero ser fiel a quien soy. Aún así, el precio de esa autenticidad fue alto. La fama trajo visibilidad, pero también soledad. Viviendo en pequeñas comunidades en el estado de Washington, Dennis encontró refugio entre otros entusiastas de las modificaciones corporales, pero ni allí escapaba de la mirada juzgadora. Detrás de la imagen impactante había un hombre sensible, gentil e introspectivo, apasionado por la tecnología, los animales y la espiritualidad. Muchos amigos lo describían como un alma silenciosa, pero generosa, alguien que buscaba conexión, no aplausos. Sin embargo, con el pasar de los años, el aislamiento y las dificultades financieras comenzaron a pesar. Las cirugías, caras y complexas, dejaron secuelas físicas, y el cuerpo de Dennis comenzó a cobrar el precio de la metamorfosis. Aún así, él continuaba defendiendo sus elecciones, diciendo que su apariencia era la forma más pura de libertad. Pero la libertad, a veces, viene acompañada de dolor. En 2012, Dennis Abner fue encontrado sin vida en su apartamento, a los 54 años. Las autoridades clasificaron la muerte como suicidio, y el mundo reaccionó con una mezcla de tristeza y juicio. La noticia corrió por las redes con titulares sensacionalistas, pero pocos percibieron el real significado de aquella historia. Dennis no fue un hombre que se perdió en la locura. Fue alguien que intentó desesperadamente vivir en armonía con lo que sentía que era su verdad interior.
No se transformó en tigre por deseo de atención, sino por necesidad de existir en un cuerpo que reflejara su alma. Hoy, su legado permanece como una de las narrativas más impactantes sobre identidad y libertad individual. Inspiró a artistas, documentalistas y pensadores a repensar lo que realmente significa ser humano. Su cuerpo, para muchos, fue un acto de autodestrucción. Para otros, una obra de arte viva. En un tiempo en que la sociedad aún lucha por aceptar la diversidad, Dennis Abner fue un pionero. Un hombre que se atrevió a ser quien era, aunque eso lo alejara de todos. Su nombre es recordado con respeto por comunidades alternativas y con curiosidad por el público en general. Al final, quizás Dennis consiguió exactamente lo que buscaba: trascender las fronteras de lo común, convertirse en algo más allá de carne y hueso, una metáfora viva del conflicto entre espíritu y apariencia. Se veía a sí mismo como tigre no por fantasía, sino por creencia. Y, en cierto modo, cumplió esa profecía. Porque, incluso después de su muerte, la mirada de Stokely Cat continúa salvaje, una mezcla de humanidad y misterio que desafía el tiempo y la comprensión. Dennis Abner fue más que un hombre modificado. Fue un manifiesto en forma humana, un grito silencioso por la autenticidad en un mundo que teme lo diferente. Y es imposible mirar su historia sin preguntarse: ¿hasta dónde irías tú para ser fiel a quien realmente eres? Cuando el cuerpo se... En los años 70, México entero se detenía para ver bailar a Lin May. Su nombre era sinónimo de seducción, belleza y éxito. Nacida como Lilia Guadalupe Moya, ella se reinventó en los escenarios y en las pantallas como la mujer que parecía no envejecer. Su cuerpo era escultural, sus rasgos exóticos fascinaban, y su carisma iluminaba cualquier lugar. Era la musa de las revistas, de los programas de TV, de las fantasías masculinas y de la admiración femenina. Nadie imaginaba que detrás de la autoconfianza del brillo existía una mujer atormentada por el miedo de desaparecer, el miedo más cruel de todos en Hollywood, el de perder la juventud. Lin vivió la era en que el espectáculo era implacable con las mujeres. Una arruga bastaba para ser reemplazada, un cabello canoso para ser olvidada. Y ella, determinada a continuar en la cima, creyó que podría vencer al tiempo con un bisturí. Fue así como comenzó la tragedia. A los 40 años, aún en plena forma, Lin decidió hacerse pequeños retoques faciales. No quería cambiar su belleza, solo perfeccionarla. Pero el destino la puso en las manos equivocadas. Un falso cirujano, sin licencia ni preparación, le aplicó inyecciones de aceite mineral en el rostro, garantizando que el resultado sería milagroso y permanente. Fue permanente, sí, pero en el peor sentido posible. Días después, el rostro de Lin comenzó a hincharse, endurecerse y cambiar de color. Lo que debía ser una corrección se transformó en una tortura diaria. Las infecciones surgieron, los dolores aumentaron, y cada intento de reparar el daño solo agravaba la situación. La mujer que un día fue el ícono de la sensualidad mexicana ahora veía en el espejo a una extraña. Un rostro deformado, marcado por cicatrices y por la crueldad de la propia vanidad. La prensa, siempre hambrienta de tragedias, no perdonó. Las revistas que antes exaltaban su belleza ahora publicaban sus fotos como alerta del precio de la vanidad. Titulares crueles circulaban con sarcasmo: la musa que se derritió. Lin fue ridiculizada en programas de televisión, convirtiéndose en el hazmerreír en un país que antes la reverenciaba. Y como toda estrella herida, ella se recluyó. Desapareció de los escenarios, de las fiestas y de los medios. Pasó años aislada, luchando en silencio contra la vergüenza, los dolores físicos y la depresión. Amigos cercanos relatan que lloraba a diario, sin fuerzas para mirarse en el espejo. El bisturí que debía preservar su imagen terminó borrando su identidad. Pero lo que hace a Lin May diferente de tantos otros rostros perdidos en la fama es lo que hizo después de la caída. Cuando la curiosidad de la prensa disminuyó y los reflectores se apagaron, Lin decidió reaparecer, no como víctima, sino como superviviente. En entrevistas, comenzó a contar su historia con brutal honestidad, sin esconder cicatrices ni rencores. Me destruí intentando ser perfecta, confesó en una de ellas. Sus palabras resonaron en una nueva generación de mujeres presionadas por estándares inalcanzables. Poco a poco, Lin reconstruyó no el rostro, sino la voz. Se convirtió en activista, alertando sobre los riesgos de las cirugías ilegales y sobre el impacto psicológico de la búsqueda incesante de la belleza. Hoy, con más de 70 años, Lin May es un símbolo de resiliencia. Reaprendió a reír, volvió a la TV y usa su historia como arma contra la vergüenza. Acepta las marcas,
las deformaciones e incluso bromea con su propia imagen, diciendo que sobrevivió al bisturí y al ego. Todavía se viste con brillo, baila, sonríe y, cuando le preguntan si se arrepiente, responde: sí, pero aprendí a amarme a mí misma de todos modos. Y quizás sea ese el punto más bonito de su historia. La mujer que un día quiso engañar al tiempo terminó venciendo al olvido. Lin Mai transformó su tragedia en legado. Mostró que la belleza es frágil, pero la dignidad puede ser eterna. Hoy, inspira a mujeres que envejecen frente a las cámaras y enfrentan el mismo miedo que la llevó al abismo. La diferencia es que Lin salió de él, marcada, pero viva. Su trayectoria es más que una alerta sobre los peligros de la cirugía estética. Es un recordatorio poderoso sobre lo que sucede cuando dejamos que el miedo dicte quiénes somos. Porque, al final, la juventud es pasajera, pero el coraje de encarar el propio reflejo es lo que realmente define la belleza. A veces, es necesario perder el rostro para recuperar el alma. Hubo un tiempo en que Micaela Romanini era el retrato de la elegancia italiana. Una presencia constante en los desfiles de moda de Milán, en las fiestas exclusivas de Roma y en las páginas de las revistas más lujosas de Europa. Con rasgos delicados, una mirada impactante y una sonrisa confiada, Micaela parecía haber nacido para vivir bajo los reflectores. Su nombre era sinónimo de sofisticación, y su apariencia una obra de arte viva. Pero como tantas historias de belleza y glamour, la suya también esconde un lado oscuro, el de la obsesión por la juventud eterna. En los años 90, en medio del auge de la cirugía estética y la cultura de la apariencia, Micaela creyó que podía vencer al tiempo con el bisturí y el colágeno. Al principio, todo parecía inofensivo. Pequeñas inyecciones en los labios, discretos retoques en la piel, procedimientos rápidos para mantener la frescura. Era la época en que las mujeres más admiradas del mundo comenzaban a moldear su rostro como quien elige un accesorio. Pero, para Micaela, lo que comenzó como mantenimiento se convirtió en compulsión. Ella comenzó a visitar clínicas cada vez con más frecuencia, experimentando nuevas sustancias y técnicas de relleno facial. Los médicos intentaban alertarla sobre el riesgo de exagerar, pero ella no podía parar. Con cada nuevo procedimiento, su percepción del espejo cambiaba. El rostro reflejado nunca parecía suficiente. Sus labios, antes finos y delicados, comenzaron a crecer con cada sesión, hasta alcanzar proporciones irreales. El colágeno, inyectado sin control, distorsionó sus facciones, alteró su sonrisa y transformó lo que antes era armonía en desorden. El rostro angelical que frecuentaba los salones de la alta sociedad se convirtió en un espejo roto de la propia vanidad. La transformación fue lenta, casi imperceptible al principio, pero cuando el público se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Las revistas que antes elogiaban su belleza ahora publicaban titulares crueles. La mujer que perdió el rostro, decían algunas. Otras eran aún peores, cuando el lujo se convierte en tragedia. Las redes sociales, implacables, transformaron a Micaela en un símbolo involuntario de los peligros de la cirugía estética. Su imagen comenzó a circular como advertencia y, irónicamente, se volvió famosa no por su belleza, sino por la pérdida de ella. Las fiestas glamorosas desaparecieron, las invitaciones cesaron y los amigos se alejaron. El aislamiento fue inevitable. Dicen que, por un tiempo, Micaela evitaba cualquier espejo. No soportaba mirarse a sí misma. Intentó tratamientos correctivos, pero muchos médicos se negaron a operarla, alegando que su rostro ya no soportaría nuevas intervenciones. El colágeno se había esparcido irregularmente bajo la piel, haciendo imposible restaurar su antigua fisionomía. Fue un golpe devastador. La mujer que un día dominó el escenario social italiano ahora se escondía en casa, lejos de las cámaras y de la curiosidad pública. El dolor físico de las inflamaciones e infecciones era constante, pero el dolor emocional era aún mayor, la pérdida de la propia identidad. Con el tiempo, Micaela se convirtió en una figura casi mítica. Raramente vista en público, pasó a ser citada en documentales y artículos sobre el impacto psicológico de la búsqueda de la perfección estética. Su historia se cuenta como un ejemplo de los riesgos de sobrepasar el límite entre el cuidado y la obsesión. Pero, a pesar del tono trágico, hay algo profundamente humano en su jornada. Porque Micaela no es solo una víctima de la vanidad, es también víctima de una sociedad que exige perfección y castiga el envejecimiento, especialmente en las mujeres. Ella solo intentó encajar en un estándar que nunca fue real. Hoy, Micaela Romanini vive recluida, lejos de los flashes y de las cirugías. Raramente concede entrevistas, pero cuando habla, sus palabras cargan un peso conmovedor.
Yo solo quería seguir siendo bonita, habría dicho una vez. Una frase simple, pero devastadora, porque traduce lo que tantas personas sienten al mirar el espejo y no reconocerse. Su historia es un recordatorio cruel de que la belleza forzada deja marcas más profundas que cualquier cicatriz. Los expertos en estética y psicología frecuentemente mencionan su nombre como símbolo de alerta. Y, de cierta forma, Micaela encontró una nueva función en el mundo. Se convirtió en la advertencia que ella misma nunca tuvo. Ya no es la musa de las pasarelas, sino el espejo donde la sociedad se mira, quizás se cuestiona. Porque en el fondo, su historia es sobre el miedo que todos compartimos. El miedo a envejecer, a perder la admiración de los otros, a desaparecer. Micaela Romanini fue una de las mujeres más bellas de su generación, pero hoy es recordada por algo mucho más grande. La advertencia que su vida representa. La advertencia de que la belleza, cuando se transforma en vicio, puede devorar el alma. Que la búsqueda de la perfección, cuando es movida por el miedo, deja cicatrices que el bisturí jamás podrá borrar. Y que a veces, el mayor acto de valentía es aceptar lo que el tiempo hace y seguir siendo quienes somos, con todas las imperfecciones que nos hacen humanos. La belleza eterna es un mito, el verdadero lujo es seguir reconociéndose en el espejo. Carol Bryant nunca fue una celebridad, ni una socialité. Era solo una mujer común, vibrante, confiada y feliz con su propia imagen. Trabajaba en Florida, tenía una hija, amigos y una vida equilibrada. A los 47 años, comenzó a sentir lo que tantas personas sienten cuando se miran al espejo, esa sutil incomodidad con el tiempo. Algunas arrugas aquí, una línea allá, pequeñas marcas que parecían susurrar que la juventud se estaba yendo. Fue entonces cuando decidió hacer lo que millones hacen todos los años. Un retoque simple en el rostro, solo para refrescar la apariencia. Nada drástico, nada invasivo. Solo un pequeño empujón para sentirse un poco más confiada. Lo que Carol no sabía es que esa decisión cambiaría su vida para siempre. El procedimiento parecía rutinario. Un médico le aplicó lo que ella creía que era un relleno seguro a base de colágeno. Pero, en realidad, era una mezcla tóxica de sustancias prohibidas, entre ellas, silicona industrial. En las primeras semanas, todo parecía normal, hasta que la pesadilla comenzó. Su rostro empezó a hincharse de forma descontrolada, los músculos se endurecieron y la piel se puso tensa, dolorida. En pocos meses, Carol se volvió irreconocible. El espejo, antes su aliado, se convirtió en un enemigo que evitaba a toda costa. Intentó tratamientos, medicinas, terapias y cirugías correctivas, pero nada parecía detener la destrucción. El material inyectado se había esparcido por los tejidos del rostro y los daños eran irreversibles. El sufrimiento físico era insoportable, pero el psicológico fue devastador. Carol se aisló completamente del mundo. Dejó de salir de casa, se alejó de los amigos e incluso evitaba que su propia hija la viera. Pasaba días encerrada en una habitación oscura, luchando contra el dolor y la vergüenza. Me convertí en prisionera de mi propia piel, diría años más tarde. Los médicos intentaron remover el producto, pero el proceso era arriesgado y complejo. Cuando finalmente decidió someterse a una cirugía reconstructiva, las consecuencias fueron terribles. Carol perdió permanentemente la visión de un ojo. El impacto emocional fue profundo. Confesó que llegó a pensar en quitarse la propia vida. Pero, en medio de la desesperación, encontró un motivo para continuar. Su hija. Fue por ella que Carol decidió enfrentar el dolor e intentar reconstruir no solo el rostro, sino también la dignidad. Con el tiempo, pasó por varias operaciones correctivas, y aunque nunca recuperó completamente la apariencia anterior, recuperó algo más importante: las ganas de vivir. Hoy, Carol Bryant es una voz poderosa en el movimiento contra el uso de productos ilegales y procedimientos estéticos mal supervisados. Da conferencias en todo el mundo, participa en documentales y trabaja para concienciar a las personas sobre los riesgos de confiar en promesas de juventud instantánea. En entrevistas, habla con serenidad, pero con emoción. Yo solo quería envejecer con elegancia, repite. Su historia es un recordatorio de que, a veces, la vanidad no destruye solo el rostro, destruye el alma. Pero Carol probó que también es posible renacer de las propias ruinas. Lo que un día fue tragedia se convirtió en misión, y la mujer que un día se escondió de la luz ahora brilla para impedir que otros pasen por lo mismo. Cuando el espejo te engaña, es el corazón el que necesita ser restaurado. Lo que une a Pete Burns, Tara Jane M.C. Conche, Denise Anner, Lin May, Micaela Romanini y Carol Bryant es más que el dolor dejado por una cirugía. Es la búsqueda,
desesperada, humana, dolorosamente real, de aceptación. Cada uno de ellos intentó de alguna forma vencer el tiempo, la crítica, el rechazo, el miedo a desaparecer. Pero todos descubrieron, a su manera, que el precio de la perfección puede ser la propia identidad. Estas historias no son solo sobre bisturís y espejos. Son sobre soledad, sobre el miedo a no ser amado, sobre la ilusión de que cambiar el rostro puede curar lo que está en el corazón. Lo que comenzó como vanidad se convirtió en prisión, y lo que parecía belleza se convirtió en silencio. Y quizás la gran lección sea esa. La verdadera belleza no está en el rostro que mostramos al mundo, sino en el coraje de seguir siendo quienes somos cuando el mundo intenta moldearnos. Cada una de estas personas nos obliga a mirar al espejo con más humanidad y menos juicio, porque, al final, todos tenemos un poco de esa búsqueda dentro de nosotros, el deseo de ser vistos, admirados, amados. Y si llegaste hasta aquí, es porque esta historia también te conmovió de alguna forma. Así que ahora, te pido, deja tu like y suscríbete al canal. Esto es mucho más importante de lo que parece. Cuando te suscribes, YouTube entiende que quieres ver más historias humanas, reales, intensas, y eso ayuda al canal a crecer y a seguir trayendo contenidos que te hacen pensar, sentir y emocionarte. Y quiero saber, ¿cuál de estas historias te marcó más? Deja tu comentario aquí abajo, quiero leer tu opinión, porque cada perspectiva cuenta, y tal vez lo que sentiste también ayude a alguien al otro lado de la pantalla. Ahora, antes de irte, no salgas del vídeo todavía. Haz clic en el que está apareciendo ahí en la pantalla, porque el próximo es aún más impactante, más intenso y más apasionante que este. Una historia que te atrapará de principio a fin, y te hará repensar todo lo que crees sobre la fama, el dolor y la identidad.